Y dices, pero ¿cómo puede Bruce Springsteen escribir estas letras si parece que ha escrito una canción pensando En Peralejos. en Peralejos o en todos los pueblos de la España vaciada, ¿no? Porque yo sí que le quiero dar no sé, como un matiz universal. Gente te conoce y se nos viene a la mente ese programa de Caiga quien caiga. Caiga quien caiga, claro, claro. Es que eras el único bueno, también te lo digo. Es así. Entonces, bueno, ¿cómo viviste esa etapa? Que yo nunca había hecho televisión, no sabía si iba a funcionar, tampoco me hacía ninguna ilusión salir en la tele, francamente. Aunque la gente se da de bofetadas, a mí pero por trabajar, claro, dices, vale, pero quiero mantenerlo de guionista. Me dijeron que sí. A día de hoy sigue siendo una enfermedad pues seria, tiene un pronóstico a veces delicado, pero es una enfermedad que cada vez curamos más y cuando no la curamos conseguimos cronificarla con calidad de vida, con lo cual se tiene que acabar esa idea de que cuando me diagnostican un cáncer mi vida se acaba. Tú como folclorista, como músico que eres, bueno, ¿cómo percibes esto del perreo, del reggaetón, esta música que nos viene ahora? Yo creo que en cada época ha habido música popular, popular en el sentido de que lo gustaba mucho a la gente y demás. Entonces yo supongo que en este caso pues quedará alguna cosa, quedará luego el recuerdo o alguien si quiere estudiar. Aquí llega Joaquín Díaz, uno de los folcloristas más importantes de España, a encontrarse con Rosana. Su dedicación a la investigación de la tradición oral le ha convertido en uno de los mayores expertos de nuestro folclore. Joaquín es músico y comenzó cantando y actuando hasta que decidió cambiar el escenario por encuentros con las personas más auténticas que poseían un gran secreto: la voz ancestral del pueblo. Bueno, Joaquín, pues me gustaría muchísimo que pudieras acompañarme, dejar de lado lo que es la madurez, sentirnos niños y llevarte al pasaje de los cuentos. ¿Me acompañas? ¿Cómo no? Vamos. Encantado. Me imagino a un bebé tocando el sonajero con su ritmo a la vez que comienza pues, a hablar, o sus primeras palabras. ¿Fuiste así? Pues no me acuerdo. Es lo más lógico. Pero mi madre dice que yo era como muy independiente. O sea, que a lo mejor el sonajero lo tocaba, pero lo tocaba en solitario, ¿no? Y bueno, esa primera infancia, desde luego, no tengo ningún recuerdo. Los primeros recuerdos son de sonidos en las calles de Zamora. Sonidos y unos aromas también. Qué maravilla. ¿Y a qué edad es cuando te empieza a interesar la música? Pues yo creo que la primera sensación que me produce algo emocionante es con 4 años, una cosa así, en una procesión de Semana Santa de Zamora. Y tengo ese recuerdo como tan vivo que incluso ahora cuando escucho esa música de banda, que me imagino que era la banda de Inocencio Aedo en la época, pues me emociono todavía. La infancia siempre de una persona como tú, pues me sugiere cuentos, me sugiere romances, me sugiere, por supuesto, música. ¿Cómo fue realmente tu infancia, Joaquín? Pues las canciones, que efectivamente las canciones y romances y demás corrían a cargo de mi madre, que era la que cantaba en casa, mi padre cantaba muy poquito. Y luego en verano tenía mi abuelo una finca en Getafe, y aquello era otro mundo. Nos íbamos allí unos días para que mi madre viera a su padre y demás. Y la verdad es que eran, sobre todo los atardeceres, eran una maravilla, porque mi abuelo, que era un narrador estupendo,
nos sentaba a todos los niños y a la gente que trabajaba allí en la finca y se ponía a contarnos cosas. Lo que cuentan los contadores, los cuentacuentos, o como quiera llamarse, que mi abuelo era uno de ellos, no tiene necesariamente que ser un cuento largo, ni un cuento corto, ni una... No, él era capaz de unir, por ejemplo, cosas que hubieran sucedido en el día con cuentos antiguos que incluso ya nos los había contado, pero nos lo voy a contar de otra manera. Es decir, era maravilloso. Y eso es un poco mi infancia. O sea que, por lo que te estoy oyendo, quizás hayas heredado esa narración o ese bien narrar de tu abuelo y el oído musical de tu madre, ¿puede ser? Bueno, ojalá, porque bueno, el oído musical de mi madre sí, a pesar suyo, porque mi madre estudió piano, estudió la carrera de música, estudió piano con un gran pianista, con José Cubiles, pero en cuanto vio que un hijo suyo quería dedicarse a la música, dijo que no. Bueno, de niño, ¿te has aburrido alguna vez, Joaquín? Yo creo que no. No, jamás, porque yo creo que siempre estaba pensando en algo o haciendo algo. Claro. Y a veces al mismo tiempo las dos cosas. Y solamente cuando a lo mejor en algún momento parece que no tenía nada que hacer, pues iba a molestar a mi hermano mayor que estaba haciendo alguna cosa mucho más práctica, porque le gustaban mucho las manualidades y demás. Y entonces le íbamos a molestar y salía corriendo detrás de nosotros, pues ya teníamos la carrera para entretenernos. Te invito a cerrar los ojos y puedo traerte una persona a la que guardas especial cariño. ¿Podrías hablarme de esa persona? Pues, vamos a ver, especial cariño lo tengo porque fue muy especial en mi vida a una muchacha que me cuidaba de pequeño, se llamaba Marcelina, y me cantaba los primeros romances de mi vida casi. Tenía mucha gracia, era una persona amable, muy rural, es inocente un poco también como un niño, que al mismo tiempo es graciosa, que sabe manejarse muy bien en un montón de cosas de la vida. Entonces esa persona viene siempre a mí. También quizás te influyó también el hecho de que te cantara romances, o sea, a lo mejor fue un incentivo, ¿no? Que luego... Sin ninguna duda, y además ya teniendo, no sé si tendría 50 años, volví a Padornelo, que era donde vivía ella, y le grabé... ¡Hala! Sí, le grabé lo que no le había grabado cuando era un niño. ¡Qué bueno! Claro. ¡Hala, qué maravilla! Y entonces todavía conservo esa cinta, porque lo grabé en vídeo además. Claro. Y ella me canta cosas, Le decía yo, Marcelina, aquello que tal. ¿Alguna especial que te cantara Marcelina, te recuerdas? El romance del Conde Flores, que me gustaba mucho y que me lo cantó. Elizabeth Arrojo es uno de los oncólogos más reconocidos e innovadores que tenemos en España. Comenzó su carrera en Santander y dio un salto tan enorme que llegó a Michigan, en Estados Unidos, donde su destino como médico creció tanto que por un momento casi se olvida de regresar. No se olvidó, por supuesto, de que la fuerza del amor es irresistible. Rosana está a punto de descubrirnos esta historia, la más personal y heroica de esta mujer cuya vida la destina a salvarla de los demás. Yo sé que para mucha gente, ante cualquier diagnóstico, la palabra cáncer son las palabras en mayúsculas que a veces intimidan, ¿no?, a cualquier paciente. Se tiene que acabar esa idea de que cuando me diagnostican un cáncer mi vida se acaba. Esto afortunadamente ya no es así en muchos casos. Afortunadamente la ciencia avanza mucho y yo siempre le digo a los pacientes cuando me preguntan, doctora, ¿pero esto es curable? Y le digo, a día de hoy no, pero tal vez mañana sí, porque avanzamos mucho. Esto se trata de vivir con calidad de vida y además, quién sabe lo que nos va a pasar mañana. ¿Qué es lo más importante cuando estás delante de un paciente que sufre esta enfermedad? Pues mira, inicialmente yo lo que intento es darles paz.
Esas personas llegan angustiadas porque mi vida se acaba, los tratamientos van a ser muy duros, voy a sufrir. Es muy importante que las personas lo sepan, porque es que el estado emocional es un factor pronóstico. En la enfermedad necesitamos que los pacientes crean que se van a curar, porque si no, el estrés que genera pensar que no va a salir bien, sube el cortisol suprime el sistema inmune y las células malignas se multiplican. ¿Qué te parece si nos vamos a un pasaje de cuentos, dejamos de lado la madurez, nos volvemos niñas? Me encanta. ¿De verdad? Bueno, y además te digo una cosa, yo creo que tenemos que conseguir ese tiempo, que el tiempo te dé lo que tú le has dado. ¿Te parece? Muchas gracias. Vámonos. Ahí vámonos. Bueno, Elizabeth, Asturias, el verde, el arroz con leche, el cantábrico, el orvallo, realmente son cosas que prestan mucho. Lo he dicho bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, todas estas cosas de alguna forma han estado presentes en tu infancia. Muy presentes, porque además yo me crié, como suelo decir, en la Asturias profunda, en un pueblecito de Asturias, de esos con una naturaleza impresionante, unos paisajes increíbles y sobre todo también la riqueza de las gentes, porque en un pueblo, un lugar de cuento, muy apropiado además, te relacionas de una manera que yo creo que te nutre mucho ese contacto, ¿no?, con los de alrededor, y es tan importante. De pequeñas a todos nos ha gustado jugar a 1000 juegos. ¿Alguna vez, dada tu condición, has jugado a los médicos? Muchísimas ¿Sí? veces. Yo siempre digo que cuando éramos pequeños, yo tengo solo un hermano, 2 años mayor que yo, y jugábamos, y él jugaba a arreglar cosas y yo a arreglar personas. Entonces yo jugaba, cogía piedras, machacaba hojas y entonces hacía pócimas mágicas, le daba mis muñecas, y eso era algo que me encantaba porque siempre me pareció súper interesante que tú le puedas dar algo a una persona y de repente se cure. A mí me parecía como hacer magia, ¿no? Y siempre estuvo muy presente. Oye, y cuando ibas al cole por las mañanas, ¿cómo era el camino que tú recorrías y si alguien te acompañaba? Pues mira, habitualmente, como yo vivía en un pueblecito de estos de cuento, pues me tenían que llevar en coche, porque el colegio estaba pues como a 15, 20 minutitos en coche. Entonces me solía llevar mi madre, y además tengo el recuerdo, mi madre tenía un coche pequeñito, y yo siempre tengo el recuerdo de que esos momentos eran cuando compartíamos ella y yo muchas veces pues cosas, ¿no? Cosas que a lo mejor no le contaba a mi padre o lo que sea. Fíjate, yo soy diabética desde muy pequeñita, con 6 años me diagnosticaron. Y claro, de repente ahí cambió mi vida y yo no me quedaba ya a comer en el comedor del colegio porque, claro, estaban muy preocupados por la alimentación, si me bajaba la glucosa. Entonces hice muchas idas y venidas al cole con mi madre porque ella me recogía, me llevaba a casa para comer, me volvía a llevar y la verdad es que fueron momentos como muy bonitos, ¿no?, de mi infancia. ¿Tienes en la memoria algún profesor o profesora que de alguna forma te haya marcado durante la infancia? Sí, Cuéntame. hay una profesora que se llama Menchu. Estuvo en un momento muy importante de mi vida donde me enseñó que no hay límites, ¿no? Porque fíjate, con la diabetes, ¿no?, por ejemplo, a mí me pusieron muchos límites, muchas cosas me decían que no se podían hacer, porque de repente no puedes comer en el colegio, no te puedes quedar a dormir en casa de una amiga, no puedes comer esto, no puedes jugar, porque entonces ese no puedes, que creo que hay que quitarlo de la mente de cualquier adulto, cualquier niño, cualquier persona, porque sí puedes, a lo mejor lo tienes que hacer con ciertos condicionantes de otra manera, ¿no? Pero esta mujer, recuerdo que ella era, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú te propongas lo vas a conseguir, y eso para mí era súper importante. Oye, ¿recuerdas algún cuento en especial? Y hay un cuento que yo recuerdo que cuando yo ya casi rozaba la adolescencia y me lo regaló una persona que trabajaba con mis padres, que es el libro de la gallina de los huevos de oro. Y yo, bueno, pues me leía aquel cuento y ella me dijo, por cómo eres, ten cuidado, no te vaya a pasar lo mismo que a la gallinita con el tiempo. Y yo no lo entendí. Yo me leí el libro y fíjate que hace poco, leyendo pues, a mi hija, ¿no?, los cuentos, le leí este y lo entendí perfectamente. Y entendí, cuando una persona pueda ser brillante en el ámbito que sea, corres el riesgo de que te destruya el entorno. Porque
quieren robar como una esencia, no es que lo hagan malintencionadamente, ¿no? Pero que muchas veces hay esa parte que está en nuestro interior que otros a lo mejor intentan como imitar, como plagiar, como adueñarse, ¿no? Un poco, ¿no? de el éxito de otro. Y al final digo, pues esta mujer en parte tenía razón, ¿no? En esta ocasión, Rosana va algo preocupada en busca de Tonino Guitián, porque en el horizonte acechan nubarrones que presagian lluvia, y de las fuertes. Tonino es valenciano, estudió letras modernas en la Universidad de Toulouse y su periplo profesional es extenso e intenso. Desde sus inicios en Radio 3 de Radio Nacional de España hasta sus múltiples programas de televisión, entre ellos con el chef José Andrés o Un país para comérselo, con Juan Echanove e Imanol Arias. Madre mía, Tonino, la que está cayendo ahí fuera, menos Pues mal sí. que tenemos un refugio. Pero es bueno que llueva, ¿eh? Yo creo que es impresionante tu trayectoria, todo lo que has hecho. La verdad es que tuve muy buena suerte, he tenido en toda mi carrera, porque he hecho siempre más o menos lo que me ha apetecido hacer. ¿Realmente te sientes más cómodo detrás, fíjate, que delante de una cámara? Puede ser, entiendo. Me ha costado, todo hay que decirlo, pero el personaje que yo hacía en el Caiga era un refugio para mí, porque claro, yo hacía de despistado, Claro. Que es un poco también mi personalidad, un poco llevada al extremo. Los despistados son inteligentes. Bueno, pero no te libra del despiste. Se te acabas olvidando las gafas y el paraguas en todos lados. En ese momento potenciarlo para mí era una salvaguarda de un poco de mi intimidad, porque yo no sabía lo que era estar delante ni lo que iba a producir. Claro. Y luego me daba una cierta calma porque yo ahí sí que dominaba. Soy una fan número 1 del teatro y yo sé que estás metido de lleno en el teatro. Tenía la intención de hacer lo que se suele hacer, una obra sobre tu vida, un poco participando mucho con el público, haciendo una especie de cabaret y metiendo a la gente en él. ¿Qué te parece si nos volvemos solamente por un ratito niños? Vale, ¿Te parece yo bien? estoy en modo niño normalmente, pero Sí, sí. ¿no? Pues Venga. un poquito más. Acompáñame. Vamos. ¿Por aquí? Sí. Casi nada, Tonino. Qué bonito. O sea, ¿te gustaba con la familia, Sí. pues el hacerles reír a tu familia? ¿O por el contrario eras un niño tímido, más reservado? Eran las dos cosas. Era enormemente tímido, pero con mis allegados, mi manera de comunicarme era haciendo tonterías. ¿No? Humor yo creo que es después. Sí. Cuando eres pequeño sí te ríes, haces tonterías, travesuras y... Bueno, se reía mucho conmigo, pero era muy despistado y les parecía como un muñequito divertido. O sea, que realmente tu infancia podemos describirla como que fue una infancia feliz, que fue una infancia... Bueno, si te cuento, claro, esto hasta los 8 años. A los 8 años yo caigo enfermo en una enfermedad rara, que se llama la enfermedad de Lech-Calvé-Perthes, ¿Sí? en el cual se te deshacen los huesos y bueno, en fin, yo estuve un año en un hospital, en un sanatorio más bien, porque era un sanatorio público que había sido en los años 20 también, un sitio donde los niños... había muchas enfermedades en la época. No sé si te acuerdas de un cuadro de Sorolla que se llama Tristerencia, que es con el que gana uno de los primeros premios en París. Sí. Son unos niños en una playa, pues en ese hospital estaba yo. ¿Qué me En una estás cama atado, con una pierna atada a un peso para que no me moviera. Madre mía. Un hospital llevado por monjas. Y ahí es donde empiezo a leer, porque no tengo otra cosa más que hacer. Es decir, yo iba con el aparato y todo eso, no podía correr, y cuando corrían, pues a mí me tiraban, entonces me pasaba los recreos en la biblioteca. Y eso de te ahí- marcó, claro, de Claro. alguna forma. Claro, te hablo desde los 8 hasta los 13 años, más o menos. Madre mía. Así. ¿Cuál sería uno de tus juegos favoritos? Y una pregunta más, ¿te gustaba perder o jugar? Perdón. Perder o ¿Ganar ganar. o perder? Pues o ganar. mira, qué interesante, Sí. porque nosotros... Yo tenía una teoría que perder era siempre mejor. Ah, Claro, ganar te obligaba primero a mantener la posición de chulito ganador, o sea, siempre Claro. estar
dispuesto a que alguien te retara y perder ese puesto y quedar en ridículo, con lo cual si eras perdedor al principio no tenías ningún problema. Los perdedores nos dejaban más en paz y sobre todo vivías mucho más tranquilo, porque pues a mí no me gustaban los juegos de ganar. Mis amigos jugaban a indios y vaqueros y yo es que no entendía el juego ese. Porque, ya te digo, a mí me gustaba más crear historias, etcétera, etcétera. Claro, leía mucho y, claro, hacer bang bang o me he muerto todas las tardes o cada recreo me parecía un aburrimiento, te lo digo en serio. Y entonces les dije que a ver si jugábamos a otra cosa. Y dije, ¿a qué? Yo qué sé, pues como Asterix y Obelix, o qué sé, vamos a fingir que somos galos y tal. Dice, vale, vale, yo soy galo, tú romano, bang, bang. Y yo no, claro. Ahí empecé a comprender un poco el mundo. Bueno, si cierras los ojos y piensas en una voz que escuchabas de pequeño y que, por supuesto, te encantaría volver a escuchar, ¿de quién sería? Oh, bueno, claro, de mi hermana, de mi madre. Sí. Claro. ¿Y qué crees que te dirían? Pues lo de siempre, que la vida está ahí, que pasa y que es como un cuento, o sea, que acaba siempre de una manera u otra, pero que bueno, que la cuestión es estar en él. Eso es lo importante, realmente. Sí, a mi madre en eso era muy tranquila, era una mujer muy equilibrada, era una persona muy comprensiva y muy tranquila. Así como mi padre era más el motor, ¿no? El que había que moverse y había que cambiar las cosas. Mi madre era muy plácida y nunca tuvo, conmigo jamás tuvo una pulsión me decía, tú mientras seas feliz, haz lo que quieras. Bueno, si tuvieras delante al niño Tonino, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Me daría mucho miedo encontrarme con el niño Tonino y verme a mí mismo, de verdad que me daría... Yo me dejaría en paz, en serio. Yo lo dejaría y Tonino, va muy bien, hala. Tira para haz lo que adelante, quieras. Tonino. Emprende el camino. Arturo Dueñas es director de cine y documentales, pero también es guionista, productor, editor y actor, e incluso ha sido nominado a un Goya. Detrás de esa mirada se encuentra un licenciado en Filología Hispánica y lo que más le gusta en el mundo es leer. Escribe con la cámara desde muy temprana edad y sus ojos ya no necesitan de texto escrito cuando se pone detrás del objetivo, porque lleva incorporado lo que quiere contar a través de esa lente de cristal. Rosana ha vuelto a perder a su invitado. Sale en su busca porque sabe que Urueña ofrece demasiadas tentaciones. Pero ella también cae en la misma tentación y se deja seducir por un instante por este paisaje de tierra de campos. Total, no pasa nada porque espere un poquito más. ¿Por qué esa necesidad de ser memoria? Yo soy de un pueblo, de Esguevillas de Esgueva, un pueblo pequeño. Entonces, un poco la forma de vida que yo conocí cuando era niño a la forma de vida actual no tiene nada que ver, ¿no? Entonces sí he sentido esa necesidad de intentar que esa forma, que ese testimonio de las personas que vivían de esa manera, pues no se pierda, ¿no? Oye, hace un par de años te nominaron a los premios Goya, por cierto, te vi en los Goya, por tu cortometraje documental Dagla, Cine y Olvido. ¿Esta mención representó un punto de inflexión en tu carrera? Ser nominado al Goya, pues es algo muy difícil. Sí supone un antes y un después, porque ya siempre, incluso cuando escribes un correo dices nominado al Goya. Claro, es como una parte de la firma, ¿no? Pero oye, háblame de Peralejos. Peralejos está unido a un nombre que para mí es como la banda sonora de mi vida, ¿no? Anda, qué que curioso. Es Bruce Springsteen. ¡Hombre! Entonces yo cuando oí una noticia de que había un pueblo que le había nombrado hijo adoptivo y que le iba a proponer el premio Princesa de Asturias, dije, ¿pero qué es esto? Nada, y me fui para allá, empecé a conocer a la gente del pueblo, empezamos a rodar, llevamos un año rodando. Ese pueblo quedó vacío, igual que mi pueblo, Esguevillas de Esgueva. Y de repente escuchas las letras de Bruce Springsteen y está contando lo mismo que ocurría en la América profunda. Fíjate. Que los pueblos quedaban abandonados. ¿No? Sí. Y dices, pero ¿cómo puede Bruce Springsteen escribir estas letras? Y parece que ha escrito una canción pensando en Peralejos. En Peralejos. Te vas a venir conmigo al mundo de los cuentos y vamos a conocer al niño Arturo. ¿Vamos a vivir la magia? Venga. Venga, acompáñame. Qué bueno. Sí, hombre, sí.
cierra los ojos. Sí, aquí desde luego en este mundo tengo poderes especiales y nos vamos a volver a Esguevillas de Esgueva, a tu pueblo. ¿A quién nos vamos a encontrar allí? Pues me veo en la cocina de mi casa, con la luz apagada, todo oscuro, con los compañeros de la escuela, con los amigos ahí por el suelo, y con un pequeño proyector muy rudimentario que se llamaba Nick, y con unas películas como de dibujos hechas en papel cebolla. Sí. Y entonces se ponía la película y se iba dando al proyector y se proyectaba en la pared de azulejos, iba proyectando el cuento de Garbancito. ¡Ah, qué bueno! Qué divertido. Tenía que ser todo un mundo, ¿no? Toda una Sí, experiencia. era una experiencia. Yo recuerdo, el cuento nos lo contaba mi madre, ¿no? Y entonces nos sorprendía mucho porque Garbancito es un personaje muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Cuál garbanzo? Con el garbanzo. Claro. Y entonces además, como era un ambiente como rural, ¿no? Entonces iba a llevar la comida a su padre al campo y una vez se quedó dormido y allí una vaca, entre la paja, se lo comió. Sí, es verdad. Y entonces decían, Garbancito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, estoy aquí. Y de las vueltas, aquí, estoy aquí. ¿No? Y además yo me acuerdo que luego había unos chicles que tenían la historia de la conquista del espacio. Anda. Y entonces, envolviendo el chicle había un cromo transparente de un cohete, etc. Y entonces yo recuerdo poner un cromo detrás de otro, pegarlos con engrudo y hacer con un palo una especie de película. Pero bueno. Lo ponía así en el proyector y lo iba pasando y entonces veíamos la parte de abajo del cohete y la parte de arriba. La parte muy rudimentario y si esto pasaba mucho tiempo con el calor de la bombilla, plaf. Pero bueno. Se despegaba Oye, la película. ¿pero con qué años? ¿Con qué años? Con 7 u 8 años, 7, porque sí, o sea que mira, qué maravilla. ya me viene. Y luego recuerdo también mucho a mi madre cosiendo, etcétera, y yo leer en voz alta adaptaciones literarias como Miguel Strogoff, Robinson Crusoe, leérselos a mi madre, ¿no? Y luego miré a mi padre de repente con un saco de almendrucos, y estábamos todos los hermanos allí, eso que hay que pelar los almendrucos, la parte verde claro cuando sí. está seca, etcétera, ¿no? Sí. Pues allí pelando los almendrucos, etcétera. Pero a mí me gusta mucho quedarme en casa leyendo cuentos. ¡Qué maravilla! Entonces leía cuentos sobre el Capitán Trueno, Jabato, etcétera, ¿no? Y luego tenía muchísimos juegos solitarios. Entonces yo me iba al corral y me imaginaba una historia y entonces yo interpretaba los diferentes personajes. Era el capitán de un barco y comenzaba a saltar con una espada y luego venía el pirata y me iba corriendo a la otra punta del corral y era el pirata. Y de repente me veían mis hermanos dando en el corral gritando y hablando y saltando y el otro y ¿qué hace? Nada, pues está ahí jugando con sus películas, ¿no? Pero qué bueno, porque de alguna forma... mucho jugar esos juegos solitarios disfrutaba muchísimo, ¿no? Bueno, solitarios, pero con mucha gente, con muchos personajes a la vez. Claro. Sí, es que casi, bueno, te iba a decir que has tenido una infancia de película. Antes de terminar el programa y para que la despedida os deje un buen sabor de boca, os voy a leer un cuento muy cortito. Espero que os guste. La montaña y la ardilla. Una vez se querellaron la ardilla y la alta montaña. «Bichejo insignificante», esta aquella la llamaba. «Cierto es», respondió la ardilla, «soy pequeña y tú muy alta, mas cosas grandes y chicas al mundo son necesarias. Chiquita soy, ya lo sé, mas soy ardilla y me basta con el tamaño que tengo para vivir encantada. No soy grandiosa cual tú y tú no eres vivaracha como yo. Yo salto y brinco, tú estás ahí siempre parada. ¿Que yo no puedo llevar, como tú, un bosque a mi espalda? Bien, tú no podrás partir una nuez por más que hagas».